Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Tengo el privilegio este día de compartirles la unidad 4, Cristo en el Apocalipsis. Y la lección es la número 23 de nuestro maestro. El título es Los mensajes de Cristo a las iglesias. Y habla de las edades, de las etapas, la historia en cuestión de lo que es la historia de la iglesia. El versículo clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y para poder escuchar lo que dice el Señor, tenemos que tener oídos espirituales. Y tenemos el oído carnal, pero a menos que Dios avive este oído espiritual, no vamos a poder entender el mensaje de Cristo a su iglesia. Y necesitamos pedir en oración que Dios abra nuestro oído espiritual y que nos mueva a amar y anhelar, cumplir o obedecer su palabra, ¿verdad? Y cumplir lo que Dios quiere, el plan que Dios tiene para su iglesia. Así que los invito a que vayamos en oración delante de su trono. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora que vamos a recoger nuestros pensamientos y meditar en tu bendita palabra, escudriñarla y buscar, Señor, tu presencia, buscar, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y reveles en tu palabra, Señor, los misterios y las verdades que tú tienes, Señor, para tu iglesia. Necesitamos en estos tiempos más que nunca, Señor, tener esa revelación, Señor, porque estamos en los últimos tiempos. Pedimos, Señor, que de una manera especial nos prepares nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos, Señor, atender con detenimiento, Señor, lo que tu palabra nos ministra, nos habla, nos enseña en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vemos que en esta lección las cartas comienzan con elogios, después pasar a reprensiones y luego terminan con una preciosa promesa, ¿verdad? Aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Los desafíos, hermanos, que tenemos como hijos de Dios es de escuchar el mensaje. Un mensaje que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está enseñando para que lo apliquemos a nuestra vida. Y nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos atender a este mensaje. Como lectores que somos de las Escrituras, necesitamos entender lo que estas cartas están hablándonos y diciéndonos, ¿verdad? Porque aparentemente son muy difíciles de entender, pero cuando vamos a su palabra con un corazón abierto, pidiéndole a Dios que nos limpie de toda maldad, de todo pensamiento humano que podamos nosotros tener preconcebido ya, necesitamos pedirle que nos acerquemos con esa hambre y con ese deseo de ser enseñados, ministrados, ¿verdad? Las primeras cosas que se aplican en nuestra vida es el hecho de que al entender su palabra queramos nosotros vivirla y practicarla, ¿verdad? O sea, andar conforme a lo que la Escritura nos enseña, cómo fue desde el principio. Esta prácticamente es la historia de la iglesia,
cómo empezó y cómo va a terminar. Así que Dios no cambia, Él siempre sigue siendo el mismo. Y su plan desde que fundó la iglesia no ha cambiado. El plan original es la visitación del Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia pentecostal que fue fundada en ese tiempo sigue siendo la misma. Dios no cambia. Así que para que nosotros podamos ser una iglesia victoriosa, tenemos que buscar nuestras raíces, ir a nuestros principios y pedirle a Dios que volvamos nuevamente a enamorarnos de Él, de desear fervientemente buscar de su Espíritu Santo, de ser llenos de su poder, que podamos ser dirigidos por medio de ese bautismo que el Señor nos ha dejado. La iglesia no ha cambiado. Nosotros pensamos de que porque los tiempos cambian, nosotros tenemos que evolucionar con los tiempos. Pero Dios no es así. Dios no cambia y nosotros tenemos que ver el ejemplo que Job, como por ejemplo nuestro primer testigo, ¿verdad? Que fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue de una manera usado en la iglesia que fundó esta iglesia de Éfeso. Él la fundó. Por 3 años él estuvo ministrando en esta iglesia, ¿verdad? Así que su celo, su amor, su pasión por ver a la iglesia de Éfeso desarrollarse y crecer y madurar no fue sin problemas, porque desde el principio de la historia de la raza humana siempre ha habido oposición, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el jardín del Edén que estaba Dios en medio de ellos, pero también estaba Satanás, ¿verdad? Ahí estaba también viendo cómo poder dividir y engañar y mentir y sembrar otro evangelio diferente, ¿verdad? Esto es desde un principio, y en el principio de la iglesia fue exactamente lo mismo. Pablo se confrontó con personas que querían imitar las cosas de Dios, enseñar verdades que no son de la palabra de Dios. Así que nuestra lucha continua es de preservar la verdad pura del evangelio. Siempre hemos sido, la verdad siempre ha sido atacada. Satanás le dijo a la mujer que ciertamente no moriría, sino que se harían abiertos sus ojos y que sería semejante a Dios, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo hoy en día de idolatrar al hombre, de buscar cómo levantar al hombre por encima de Cristo. Pero cuando Juan vio la revelación del Señor en medio del santuario, dice que él estaba majestuosamente, divinamente, su revelación fue tan poderosa que Juan dice que no soportó. Esa visión divina de Jesucristo, en el que dice que en su mano derecha tenía a 7 estrellas y en su mano izquierda tenía 7 candelabros. Así que entendemos claramente de la gran lucha que tenemos de perseverar en la verdad, de amar la verdad, de desear estudiar la palabra de Dios, porque usted no va a recibir revelación de Dios en un seminario, o no va a ser titulado con credenciales, por haber asistido 4 o 5 años a un instituto, ¿verdad? No, la revelación la va a recibir con su consagración y su vida de estudio personal, y de su comunión y de su crecimiento con sus demás hermanos. Nosotros estamos creciendo en hermandad. Cuando los 120 estaban reunidos en la iglesia, estaban, dice, orando unánimes
y nuestra revelación la recibimos cuando estamos unánimes, ¿verdad? Y me parece que volver al primer amor que nos invita el Señor en Efesios, esa es una constante invitación. Por tanto, dice, mira de dónde has caído. Y ciertamente, hermanos, podemos decir que nuestros comienzos fueron de una manera preciosa, ¿verdad? Porque vimos nuestra vileza, nuestro pecado, vimos la condición en la que nos encontrábamos cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos a Dios, de que necesitábamos perdón. Y este es un reto, hermanos, de que nosotros necesitamos volver a regresar a nuestro tiempo de cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor. Así que podemos mirar cómo el Señor, en medio de los candeleros de oro con las 7 estrellas en su diestra, nos enseña su majestuosa divinidad y su poder, nos da la seguridad de que estamos en sus manos y de que Él está en control de su iglesia. Nosotros no tenemos duda de que nos acepta, de que somos llamados, de que tenemos ese mandamiento de que vayamos y hagamos lo que Él nos manda, de lo que Él nos dice, ¿verdad? Esto es lo que pues necesitamos ver el llamado que tenemos personal y amar ese llamado, amar esa comisión, ¿verdad? Nosotros somos mensajeros. Dios no está levantando instituciones en hombres personales, en individuos personales, ¿verdad? Es una gran comunidad, es la iglesia en común a la que Dios está hablando. Tiene llamados individuales especiales en cada tiempo, ¿verdad? Hay hombres que Dios levanta y Dios usa de una manera especial, como por ejemplo Pablo, que fue su testigo fiel en ese tiempo, en el tiempo de su vida, ¿verdad? Pero ahora usted y yo hemos recibido ese llamado personal de que llevemos ese mensaje también. Y esta es la responsabilidad personal, porque la salvación es personal, ¿verdad? El amor que usted tiene para su obra, para el Señor, por las almas, por la palabra, lo tiene usted que llevar a cabo personalmente. No puede usted depender de un líder para que usted sea fiel al mensaje que Dios le ha revelado. Tenemos que tomar nuestra madurez espiritual y ser lo suficientemente responsable personalmente, individualmente, para nosotros mantenernos puros, limpios, como una novia ataviada, preparada para el novio, ¿verdad? Así que vemos el elogio que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le dice de que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjese quién es el que lo dice. Es muy importante de que entendamos que el que dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Esto es una revelación espiritual y tenemos que buscarla personalmente, individualmente, buscar tu propia revelación de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es lo más doloroso para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos
Sabemos nuestra experiencia personal cuando venimos por primera vez al Señor. Y qué preciosa fue ese momento cuando usted derramó su alma y vio su condición espiritual, su condición, y se realizó el gran amor que Dios le mostró en ese momento, y sintió el perdón de sus pecados, sintió por primera vez la salvación de su alma, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Realizó el gran sacrificio que Dios hizo, y podemos nosotros ahora entender que realmente tenemos que volver a nuestro primer amor. Por eso tenemos que estar haciendo una constante recuento de cómo estamos espiritualmente, ¿verdad? Recordar nuestro primer amor y mantenernos en Él, perseverarlo en Él. Vivir una vida de arrepentimiento constante, pidiéndole a Dios que nos restaure, que nos levante, que podamos vivir una vida espiritual y hacer morir la carne, aprender a poner en sujeción a la carne. Por eso es que dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero para poder escuchar y hacer lo que el Espíritu nos dice, tenemos que tener un oído espiritual. Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una de las iglesias en las que el Señor encomendó que se le escribiera, y le dice, es el primero y el último y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto está en acuerdo con todo el mensaje que se le da a las 7 iglesias, y cada uno escucha de quién viene esta amonestación, esta invitación, esta orden, ¿verdad? De que escuchemos. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí está la condición, pero también está el resultado, ¿verdad? El resultado de la condición de que nos pide que seamos valientes, que no nos acobardemos, que tengamos la seguridad, la certeza de que Él está con nosotros, y que la bendición que tiene para con nosotros es de que Él nos ve vencedores. Él nos ve, Él nos acepta, Él nos ama. ¿Sabe? Una de las cosas que el ser humano anhela es ser aceptado, es el de ser amado. Y nosotros, hermanos, no lo tenemos garantizado porque Cristo nos ama. Él nos dice que nos ama. Por tanto, dice, arrepiéntete pues, y no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes va a pelear? Contra los que quieren opacar la verdad, ocultar la verdad. Nosotros no somos de los que andamos en obscuridad, porque dice que las estrellas brillan en medio de la oscuridad, y las estrellas están en su mano derecha. En su mano izquierda estamos nosotros como los testigos, los que hablamos de su palabra, somos testigos de Él. No son ciertos individuos peculiares, particulares, con llamados especiales. Somos todos aquellos corderitos débiles que necesitan protección y cuidado. Por eso es que nos tiene en su mano. Y cuando vivimos una vida de humillación, de arrepentimiento, estamos seguros, hermanos, de que el Señor es amoroso y nos perdona. Está dispuesto a protegernos, a levantarnos. Pero tenemos que tener ese espíritu de arrepentimiento, ese espíritu de buscar la santidad, de buscar agradarle a Dios, porque no solamente
Él pelea por nosotros, pero también dice, contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios es salida de su boca. Y nosotros tenemos esa gracia, esa misericordia, esa revelación que Dios nos ha dado su palabra para defender nuestra vida por medio de esa palabra. No tenemos que tener temor a nada de lo que es persecución y ataques en contra de nuestra vida, porque sabemos, hermanos, de que nuestra victoria está asegurada. Por eso es que dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Fíjese, una de las cosas que Dios nos está continuamente alimentando, y esto no es un alimento que cualquiera va y lo recoge cuando Moisés pidió, ¿verdad?, que se diera alimento. Uno tiene que buscarlo, uno tiene que rascar y buscar, porque dice que está escondido. Y estos son misterios y es palabra de Dios que está escondida dentro de la palabra de Dios, de su revelación. Y nuestra oración y nuestra humillación es venir y decirle, Señor, revélame esta verdad. Dame esos tesoros escondidos de tu palabra, que pueda yo conocer, que pueda yo entender, que pueda recibir. Y luego dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjese, usted tiene una cosa tan preciosa, una cosa tan que nadie se la puede quitar. Y por eso nos pide y nos dice, reténlo hasta que yo venga. Así que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre todas las naciones. Esta clase, hermanos, es muy profunda. Pocos entienden esta porción de la revelación a las 7 iglesias, porque es a través de toda la historia. Está algo que se tiene que estudiar de una manera más pausada. Pero yo los voy a dejar aquí y voy a hacer un video en Facebook personal, y voy a ampliarme en este estudio porque está fascinante. Y lo necesitamos hoy en día como nunca, porque estamos en la última etapa de la iglesia. Así que oremos a Dios y pidámosle a Dios que podamos tener un hambre de la verdad, que podamos buscarla con pasión, con anhelo, con deseo. Padre, te damos gracias por esta porción, Señor, de tu bendita palabra. Pedimos que a través del estudio de ella podamos caminar y obrar agradándote en todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias y te bendigo y te doy toda gloria, porque tú eres el Señor de toda gloria y de toda honra. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que estén muy bien.